me generaba mucho un dilema que tenía. Pues yo decía, ¿por qué escribo poesía, cuento y no me quedo en un solo género? Después también me decían ya grandes escritores, no importa. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa a partir de ahora. Hoy nos visita Patricio León. Patricio León es un artista en todo el sentido de la palabra porque es escritor, es músico, mucha gente no lo sabe, es teatrista en el sentido de que es actor, pero también es productor, director y también escribe obras de teatro, además de que escribe literatura para niños. Libros para niños. Así que es un grandísimo honor que él esté con nosotros aquí a partir de ahora. Bienvenido, Patricio. Muchísimas gracias. El honor es mío. Bien. Bueno, a ver, hablemos un poquito de ti. ¿Tú estudiaste aquí dónde? Yo estudié, mi entrada formal al arte fue con la Escuela Elemental de Música Lila Mena, que después uno pasa al conservatorio, y estudiaba ahí el instrumento cello. Cello. Sin embargo, en un momento las escuelas de Bellas Artes hacen una especie de recitales donde los estudiantes pues exponen lo que han adquirido durante el año escolar. Y ahí estaban buscando entonces quién declamara Hay un país en el mundo. Mi papá, que dirigía el Liceo Argentina, tenía un grupo que él le llamaba que era de teatro. Lo que hacían era declamar, básicamente, no de teatro. Y a mí me hacía muy familiar. Se usaba mucho antes la poesía coreada. Eso es lo que él hacía, poesía coreada. Pero él decía que era el grupo de teatro del Liceo Argentina. Bueno, pues entonces ellos ensayaban esa poesía coreada, me hacía muy familiar toda esa poesía, y buscaban a alguien que hiciera, uno de los estudiantes de la escuela de música, que pudiera pues, declamar Hay un país en el mundo. Y yo decía, yo lo puedo hacer. No me lo sabía entero en ese momento, y dije, yo lo hago así de arriesgado. Entonces estábamos ensayando las estaciones de Vivaldi. Entonces, cuando viene ese espectáculo, los músicos van en el foso, generalmente, pues entonces, cuando yo me vi sobre el escenario, declamando, yo me enamoré de la palabra hablada sobre un escenario. Entonces la gente me decía, pero qué lástima que no, después que ensayaste tanto, no pudiste tocar las estaciones de Vivaldi. Yo decía, no, esto me maravilló. Lo que yo encontré con la palabra hablada en un escenario, yo dije, no, ya. Entonces, seguí estudiando violonchelo, pero lo dejé hacia irme hacia interpretación, el arte de la interpretación. Estudié periodismo en la UAS, en la Escuela de Comunicación Social, después estudié educación en la UAS, educación infantil, una maestría en educación también, y al final ahora estoy haciendo un doctorado en educación. Tú te has pasado la vida estudiando y haciendo arte, qué bueno. Sí. Bueno, ¿y cómo empieza con esto de escribir literatura para niños? Bueno, como soy educador infantil, el cuento, sobre todo ese género, es muy recurrente en la educación infantil. Siempre ha sido un aliado en mi práctica pedagógica. Sin embargo, cuando yo escribía para utilizarlo en mis talleres, en el aula, para compartirlo con docentes, nunca para publicarlo. Cuando viene la pandemia, a los artistas de la escena nos tocó mucho, porque esa fue el arte que más sufrió. O sea, los pintores podían seguir pintando, los escritores escribiendo, pero nosotros, los artistas de la escena, no podíamos ir porque se necesitaba el convivio para hacer teatro. Entonces yo tenía que buscar otra manera de expresarme. Los músicos hicieron conciertos en línea. Exactamente, muy bien. Sí. Yo llegué, incluso yo daba clase de flauta dulce a educadores infantiles, o sea que también lo hice, pero esa posibilidad de expresarme no la tenía. Y bueno, pues entonces reuní esos textos que tenía sueltos y comencé entonces a construir una obra, a darle un sentido, a pulir. Yo me río porque a mí me ocurrió exactamente lo mismo. Yo tenía textos viejísimos, y viejísimo te digo, de muchos años. Y llegado ese momento, y una noticia que recibí de fallecimiento de una muy querida amiga, me llamó su hija y me lo dijo, yo comencé a revisar esos textos. Yo digo que estaba en esa especie de cajón desastre histórico. Y un buen amigo escritor me dijo, no es el momento de publicar, tiene que hacerlo. Y aprovechamos ese encierro para hacerlo productivo.
Fue la catarsis que hicimos ahí. Pues así mismo fue que me pasó. Nos pasó a muchos. Sí, me encontré que estos malísimos míos, que yo decía, déjame botarlo. No, porque uno se da cuenta sí, cuánto hay que aprender y corregir. Sí, y yo duro mucho manoseando, depurando, dándoselo a personas que entiendo que puedan aportarle, quitando. Pero llega un momento que ya uno tiene que decir, bueno, ya estoy cambiando la obra. Entonces, ahí decidí publicar. También ahí descubrí mi inclinación hacia la poesía. Yo me encontraba, por ejemplo, en pandemia escribiendo poesía erótica. Yo decía, pero yo soy educador infantil, ¿qué hago yo escribiendo poesía erótica? También lo hice, escribí teatro para adultos. Me generaba mucho un dilema que tenía. Pues yo decía, ¿por qué escribo poesía, cuento y no me quedo en un solo género? Después también me decían, ya grandes escritores, no importa. De hecho, tú sabes que hay muchos que tienen la concepción de que no solo la literatura es como un solo gran género, que se expresa en la poesía, se expresa en la narrativa, el cuento, la novela, el teatro, el ensayo, pero en realidad es como un gran género. Muchos dicen que el arte en sí mismo es uno solo, que se expresa de distintas. Fíjate que el pintor se le da la escritura, muchas veces músico. Claro, y yo estoy muy de acuerdo con esa idea. Por ejemplo, mis compañeros que son músicos, que a veces me dicen, pero tú has dejado la música, solamente haces teatro. No, quien va a ver una obra donde yo produzco o actúo, ve una obra total. O sea, la música para mí de la obra es muy importante. La gente que va a ver lo dice, se nota que es un músico que está haciendo esa. Pero además, tú quieres una cosa que tenga más música que la poesía. Claro. Pues imagen y música. Sí. Es una combinación. Y entonces el primer libro que publicaste ya, ¿cuál fue? El primero que publiqué fue ¿Qué pasó en Bennett? Que son cuentos infantiles acompañados de unas guías neurodidácticas, porque me gana también lo de educador. Mucha gente me dijo, y yo estoy de acuerdo, o sea, no, la literatura no tiene un fin académico, la literatura para niños no debe ser. Sin embargo, yo le ponía las guías neurodidácticas, porque yo pensaba en ese momento, tiene que ser un recurso de apoyo para los docentes en el aula. Tú estabas pensando como educador. Entonces, tengo esa versión que tiene las guías, tengo una versión que además tiene los cuentos, para el disfrute. ¿Tú sigues dando clases todavía? Ya no a nivel infantil, sino que doy clases, formo a los que van a las aulas de educación inicial. Qué bien, o sea, es otra forma de seguir llegando a los niños a través de quienes los van a formar a ellos. Pero tuve la semana pasada en un campamento que me invitaron haciendo cuentacuentos con niños, o sea que yo de vez en cuando vuelvo a los niños y vuelvo al piso. Al origen. Digo yo que ir al piso en educación infantil es estar en comunión con los niños, ponerse a su nivel, y jugar. eso es lo más importante, es la base de todo. Claro. Sí, yo lo dije. Y después de ese, ¿cuál otro publicaste? Bueno, después de ese, escribí un libro de ensayo que se titula El Juego, Reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador. Va dirigido a padres, educadores, psicólogos, orientadores, toda aquella persona que está acompañando a un niño en su proceso de formación. El juego como estrategia por excelencia. Y el juego no solamente para los niños, la gente piensa que por eso la educación hay una ruptura tan grande cuando el niño pasa de educación infantil a primaria, porque en educación infantil es todo muy lúdico, el aula es diferente, participativo, y cuando va entonces a otro nivel educativo se encuentra todo muy rígido, muy serio. Que son de las cosas que muchos educadores insisten que hay que cambiar. Que hay que cambiar. Que no parezca una obligación odiosa asistir a la escuela. Totalmente, y que no sea para el niño frustrante ese paso de un nivel a otro, de un grado a otro, porque los adultos también jugamos. Claro, a otros juegos, pero jugamos. Y ya se sabe por los estudios de neuroeducación que se aprende cuando hay emoción, cuando algo se disfruta, porque las cosas impuestas y a la fuerza no son buenas. Exactamente. Y nadie ha dicho que la clase tenga que ser con cara dura ni nada de eso. Exacto. Entonces ese libro parte de esa premisa y lo que busca es darles estrategias, técnicas a los docentes, a los padres, a los educadores. Sí. ¿Después de ese publicaste otro o está en proceso? Sí, claro, ya van 8. Muy bien. Vamos a una pausa con tu anuencia, Patricio, y regresamos, qué bueno. Y vamos a seguir hablando de tu escritura y de otras actividades artísticas.